Vamos a escuchar de la hermana Lisette Avilés Ríos. Hace 27 años que pertenece a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Cruz, provincia de Amityville, en Puerto Rico. En los últimos 23 años ha concentrado su labor pastoral desde el Ministerio de la Catequesis, labor que ha realizado desde el Centro de Evangelización y Catequesis de las Vicarías de Bayamón, del Toa y La Plata de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, dando así servicio a coordinadores y coordinadores parroquiales, catequistas, administradores parroquiales de unas 40 parroquias. Actualmente pertenece a las comisiones arquidiocesana y nacional de catequesis, desde las cuales se organiza el caminar de la catequesis para que vaya conforme al magisterio de la Iglesia y las recomendaciones del sínodo arquidiocesano. Antes de optar por la vida consagrada, estudió biología marina y trabajó en Sea Grant, realizando viajes ecológicos y educación marina. En el año 2014 fue nombrada como delegada del arzobispo en asuntos de pastoral ecológica. Desde ese mismo año pertenece a El Puente, Enlace Latino de Acción Climática, desde el Comité de Fe y como miembro del Consejo. Ha participado, organizado y colaborado en diversas actividades e iniciativas ecológicas. Como parte de estas tareas, realiza semanalmente el programa radial Cuidando la Creación, desde el cual se brindan orientaciones sobre el cambio climático y el cuidado de los recursos naturales. Les recibimos con un aplauso. Saludos. Hola. El frío los tiene congelados, me imagino. Sí, pues dígale al que tiene al lado, despierta, es tiempo de actuar. Vamos, dígaselo. Eso, pero cuando se lo diga, tóquelo para que despierte de verdad y se caliente. Eso es. ¿Está bien? Se supone que usted esté viendo un mapa, ¿correcto? Característica de ese mapa, ¿qué pasa? Está patas arriba, ¿cierto? ¿Y quién nos dice que está patas arriba? ¿Dónde hemos aprendido que el norte queda en el norte y el sur queda en el sur? Cuando somos una pelotita flotando, y sabrá Dios si estamos al revés. Un poco lo que hoy me toca compartir con ustedes, esto de cuidando la creación desde la perspectiva de Laudato Si, es una iniciativa que ha tenido el Papa Francisco al escribir este documento con la idea de hacer eso, ponernos un poquito patas arriba, ¿está bien? A ayudarnos a cambiar un poco la perspectiva, ¿verdad? Cuando hablamos de la carta encíclica Laudato Si, comprobamos que está publicada desde el 25 de mayo del 2015, víspera de Pentecostés de ese año, y tiene como meta, básicamente, o como título, Laudato Si, porque significa alabado seas. Y me encantó que iniciáramos justamente el encuentro cantando ese poema, alabado seas, que eso es lo que significa Laudato Si. La escribe obviamente el poema San Francisco de Asís, y el Papa Francisco de algún modo se inspira, ¿verdad?, en la figura de San Francisco, y también se inquieta por toda la lucha que ha llevado como obispo en América Latina, y decide, ¿verdad?, escribirlo. Cuando uno lo analiza, podríamos decir que nos presenta tres miradas. Una mirada amorosa de la realidad, un juzgar cuidadosamente la realidad y un actuar esperanzadoramente. Esos tres pasos son los pasos que utilizamos en la Iglesia latinoamericana y caribeña para poder acercarnos a los problemas y poder buscar, ¿verdad?, una respuesta más efectiva. Cuando decimos ver amorosamente, y aquí estoy, lo digo, estoy a ciegas, no sé si lo están viendo, estoy próxima a bajar. ¿Alguien me puede dar el micrófono inalámbrico y así lo veo desde abajo? Y de ese modo me siento más tranquila. Ahora sí, disculpen que baje, pero es que si no, no veo y no sé si por dónde estoy hablando. ¿Está bien? Esas tres miradas
como les decía, ver amorosamente la realidad, juzgar cuidadosamente y actuar esperanzadoramente, lo que nos propone es el modo de nosotros dar una respuesta a la realidad y a las situaciones que estamos viviendo. El Papa Francisco obviamente viene de la experiencia de América Latina, por tanto ha experimentado este ejercicio de cómo trabajar y cómo abordar los problemas o cómo abordar la realidad. Y cuando hablamos ver amorosamente nos referimos, ¿verdad?, a esa acción que aquí la mayoría tiene, de ser padre o ser madre, el hecho de que cuando usted tiene, por ejemplo, a su hijo o a su hija y usted sabe lo chulería que es, pero sabe también la capacidad que tiene para meter las patas con frecuencia, usted no lo deja de amar, ¿correcto? Pues entonces la invitación es poder mirar toda la realidad, ¿verdad?, que tenemos en el mundo, no solamente a nivel de iglesia, sino también a nivel social, económico, salud, ambiental, toda educación, todos los aspectos, y verlo amorosamente, sabiendo que podemos hacer las cosas muy bien, pero también las cosas terriblemente mal. ¿Está bien? Adicional a eso, luego, ¿verdad?, el juzgar desde dónde, no para saber si está bien o mal, o qué terribles somos, nos condenamos, nos vamos al infierno, nos vamos al cielo, no es eso. En este caso, el juicio cuidadoso es poder realmente, desde la palabra de Dios y desde los documentos de la iglesia y de otros saberes, poder iluminar y descubrir cuál es la raíz del problema. No es simplemente buscar y decir, esto está mal, qué terrible, sino es cuál es la raíz, por dónde es que nosotros actuamos o por qué nosotros actuamos de ese modo. Y la última parte, ¿verdad?, de esa propuesta es actuar esperanzadoramente. ¿Por qué? Porque desde la fe nosotros no podemos perder la esperanza. Y escuchábamos ahorita al principio, ¿verdad?, a Molineri hablando de todo lo que hay, esa realidad, y yo veía las caras desde arriba y decía, wow, están así como que, esa es toda la realidad. Es cierto, ¿está bien? Pero desde esa realidad y conociendo cuál es la raíz de nuestro problema, podemos entonces dar respuestas, y a eso es que tenemos que estar llamados. Y un poco el Papa Francisco desde Laudato Si, en el modo en que él ha escrito, nos quiere ayudar. ¿Qué dice el Papa Francisco? Así, cositas, detalles. Nos habla del planeta como la casa común, que la reconozcamos como la casa de todos, creyentes y no creyentes, gente decente y gente que aparentemente es indecente. ¿Está bien? Gente que se merece todo lo mejor y gente que tal vez se merezca lo peor. No importa, todos vivimos en el mismo planeta, todos vemos el mismo cielo, todos nos sostenemos en la misma tierra. Ahora, esa casa común, no todas las habitaciones son iguales. Porque tenemos habitaciones que están muy bien preparadas, con todo lo necesario, alimento, agua, seguridad social, pero tenemos otras habitaciones que están con la coladera en el techo, ¿está bien?, sin sistema de energía y mucho menos sin alimento, sin agua. Así que es un planeta o una casa común muy variada y que tenemos que atender. Y a veces tenemos vecinos arriba, abajo, al lado, ¿verdad?, y están en dificultades grandísimas. Y pienso así de primera, Haití, ¿verdad?, en este arco del Caribe. Pero también pienso en los rincones de Puerto Rico, ¿verdad? Y el Papa, una de las cosas que nos dice en el numeral 19, que el objetivo, ¿verdad?, y nos aclara que el objetivo de acercarnos a la realidad de nuestra casa común no es para recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino para tomar dolorosa conciencia y atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Aquí el Papa no le está hablando a las grandes multinacionales, que ciertamente le está hablando, nos está hablando al ciudadano de a pie. Tenemos que mirar esa realidad y descubrir de qué modo podemos nosotros hacer la diferencia. Y como cristianos y cristianas, más todavía, nos toca. ¿Está bien? Y cuando hablamos de Laudato Si, tiene 10 ejes transversales, 10 temas fundamentales. 10 temas que atraviesan, ¿verdad?, en diferentes momentos el documento. Y les comparto el primero, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta.
Ahí nos regala el Papa el que reconozcamos que no hay dos crisis, una crisis social y una crisis ambiental. No, hay una sola crisis, la crisis socioambiental. Es una. Lo que nos pasa a nosotros los seres humanos repercute también en la creación. Y lo que le ocurre a la creación, al resto de la creación, también repercute en nosotros. Y si no, recordemos cuando tembló en el 2020. Nosotros nos sentíamos muy seguros y muy tranquilos en nuestras camas, durmiendo, felices, hasta que tembló. ¿Está bien? Hagan memoria cómo se sintió en ese momento. Y esa fragilidad del planeta, ¿verdad?, siempre repercute en los pobres o en los empobrecidos. ¿Bien? El otro tema es la convicción de que en el mundo todo está conectado o interconectado. Hay una expresión también que se dice interpenetrado. ¿Está bien? Basta nada más con mirar lo que está ocurriendo tal vez cercano a tu casa, ¿verdad? Y ver cómo te afecta lo que está ocurriendo si se va la energía, si se va el agua, ¿está bien? Si asesinan a alguien, si destruyen un mogote, ¿está bien? Así que todo está conectado. También el resto de la naturaleza con nosotros está conectado. Ahora, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología es lo que se conoce como la tecnocracia. Mi gente, desde el huracán María para acá, la tecnocracia se ha hecho más evidente en Puerto Rico. Excesivamente evidente. Y si no, ¿cuántos aquí hemos tenido que renovar recientemente la licencia de conducir? Si usted fue a un sesco y se paró para pedir en la puerta, deme un turno, le dijeron, vaya a aquella maquinita de allí, aquella computadora, y saque el turno. Y tal vez los más avivados íbamos allí, tac, 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 sacamos el turno. Pero el que no sabe trabajar con eso, ¿qué le ocurre? Se va, ¿verdad? No tiene cómo hacerlo. La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. Eso es urgente. El valor propio de cada criatura. Todos tienen una razón de ser. Sí, la cucaracha, el ratón, las culebras, las arañas, todo tiene una razón de ser. Dios no las creó porque le sobró material, no. Tiene una razón para existir, ¿está bien? Aunque a usted y a mí no nos agrade. El sentido humano de la ecología. Ese reconocer que el ser humano también está en asociación con otros sistemas, no solamente humanos, sino también ecológicos. La necesidad de debates sinceros y honestos, sobre todo con nosotros, creo que esto es un buen ejercicio y sobre todo lo que se tiene propuesto para la tarde, el que podamos hablar honestamente de lo que está ocurriendo y qué podemos realizar sin guardarnos nada, ¿verdad? La grave responsabilidad de la política internacional y local. Y ahí todo lo que implica de la ONU, las pocas garras que tiene, etcétera, pero hay que hacer el trabajo. Y sin hablar de gobierno. ¿Está bien? La cultura del descarte. Felicito a los organizadores que hoy por lo menos estamos utilizando vasos reusables o vasos que cuando lleguen a la basura o al zafacón, al menos no va a ser de plástico, es de cartón. ¿Está bien? Por ahí se va haciendo la diferencia. Me asusta ver botellas plásticas por ahí de agua, pero vamos, es parte, ¿no? La propuesta de un nuevo estilo de vida. Y aquí como cristianos se supone que usted y yo seamos modelos, porque dependemos de la providencia de Dios y eso nos debe de mantener en una vida sencilla, recta y plena. Lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios y lo demás, si lo necesitamos, va a aparecer. ¿Está bien? Ahora, el Papa Francisco nos dice también, el cambio climático es un problema global con grandes dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas. Plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos como la agricultura, la pesca y los recursos forestales. Eso es una gran verdad. Y tenemos que ver cómo cambiarla. Por lo menos nosotros, a partir de Laudato Si,
se han creado dos movimientos o plataformas. También les voy a hablar un poco lo que se está haciendo o lo que se está comenzando a hacer en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Porque cuando hablamos de Laudato Si nos podemos preguntar qué se ha implementado desde su momento de publicación. Pues miren, en el 2015, justo cuando se publica el documento, también ocurre la Cumbre Climática de las Naciones Unidas o el COP21 en París, y eso dio paso al movimiento Laudato Si, que aquí en Puerto Rico se está tratando de algún modo de establecer con mayor fuerza este movimiento para dar respuesta. Los objetivos de este movimiento: conversión ecológica, sostenibilidad plena y denuncia profética. ¿Está bien? Creo que con esos titulitos nada más tenemos una idea, ¿verdad? Y si usted quiere pertenecer, no tiene que ser católico, puede ser parte de ese movimiento y ser parte de lo que se quiere lograr, hacer una conversión, ser sostenible y que lo que hagamos sea una denuncia profética aun cuando no hablemos, simplemente por nuestros actos. Lo otro que ha surgido es la plataforma Laudato Si, que es una plataforma que ha surgido a nivel internacional y que es un espacio compartido donde la Iglesia desarrolla una respuesta audaz y activa a las crisis ecológicas, tan urgentemente ilustrada en la encíclica Laudato Si. La plataforma de acción Laudato Si capacita para actuar ahora cuando es urgente y necesario. Son frasecitas que vamos, ¿verdad?, repitiendo. Objetivo: respuesta al clamor de la tierra, que ahí tenemos, ¿verdad?, esa protección de nuestra casa común, esa adopción de medidas de energías renovables, suficiencia energética, neutralidad del carbono, etcétera. Sobre todo lograr una agricultura sostenible y que el agua potable sea para todos. Otra es la respuesta al clamor de los pobres, promover la ecojusticia, defender la vida humana, todas las formas de vida sobre todo, promover la solidaridad, mejorar los sistemas sociales y los servicios sociales. El otro tema o objetivo es la economía ecológica. Reconoce que la economía es un subsistema de la sociedad humana, ¿verdad? Y para eso necesitamos trabajar en una producción y un consumo sostenible, inversiones éticas, desinversión de combustibles fósiles, apoyo a las economías circulares, trabajo esencial, dignidad de los trabajadores. Otro objetivo es la adopción de estilos de vida sostenibles, moderación en el uso de los recursos de energía, reducción de los residuos, reciclaje, adopción de hábitos alimentarios sostenibles, mayor uso del transporte público, movilidad activa, evitar los artículos de un solo uso, que hoy ustedes están dando cátedra en eso. ¿Está bien? Educación ecológica, repensar y rediseñar la reforma curricular e institucional. Ecología integral, fomentar la conciencia ecológica, acciones transformadoras, garantía de un acceso equitativo, promoción de los derechos humanos. Espiritualidad ecológica, surge de una profunda conversión ecológica y nos ayuda a descubrir a Dios en todas las cosas, ese Dios presente. Celebraciones litúrgicas basadas en la creación, el desarrollo de catequesis ecológicas, retiros y programas de formación, etcétera. Todo eso la gente va entrando a la plataforma y va presentando lo que está haciendo en sus comunidades, pero también lee y escucha lo que en otras comunidades, posiblemente al otro lado del planeta, se están realizando y se toman ideas y se intercambian recursos. La resiliencia y empoderamiento de la comunidad es otro de los objetivos y es un camino sinodal de compromiso comunitario, acción participativa a varios niveles, la promoción de la defensa y el desarrollo de campañas populares, fomentando el arraigo y el sentido de pertenencia y los ecosistemas de los barrios. Es la necesidad, ¿verdad?, de hacer la diferencia también en las comunidades. Y todo esto, Monseñor Roberto, recientemente, específicamente el 15 de julio del 2022, publicó una carta pastoral que le aplica a todos los que pertenecemos a la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, donde se busca, diríamos, como aterrizar lo que el Papa Francisco en Laudato Si está recomendando y cómo aplicaría. Y tiene varias propuestas a nivel de gobierno, feligresía, a nivel de la sociedad en general y en la educación. En el tema del gobierno, el que acoja el gobierno las recomendaciones que el pasado 8 de octubre del 2021 los miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático hicieron para corregir, ¿verdad?, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático. Que acoja también el gobierno las recomendaciones de la organización Queremos Sol,
que es lograr que se establezcan sistemas de energía fotovoltaica en todos los techos de Puerto Rico y de ese modo liberarnos de la generación de energía con la quema de combustibles fósiles. La propuesta a la feligresía, leer la carta, estudiarla, orarla, discernirla y asumir la defensa del ambiente, hacer un plan de acción ecológica en cada parroquia para que eso pueda servir de modelo, no solamente en la parroquia, sino en las familias. Invita también a descubrir y conocer y proteger los recursos naturales en Puerto Rico, conocer esos rincones, ¿verdad?, y valorizarlos. Adicional, le propone a la sociedad en general, eso incluye el gobierno, incluye también a la feligresía, tener un extenso diálogo entre la ciencia, la política, la economía y la fe, para forjar proyecto ambiental de país integral, cuidar el ambiente y preservar los recursos, promover el consumo de productos locales para minimizar los gases de efecto invernadero. Es lo que básicamente, ¿verdad?, el Papa Francisco, no, en este caso es Monseñor Roberto, nos está moviendo. En escuelas católicas, pues educar de manera integral, donde se toque el tema de ambiente, cambio climático, calentamiento global, amenazas o mejoras, mejor utilización de las técnicas ecológicas, etcétera. Esto es un poco lo que hemos estado tratando de realizar. Estamos iniciando. Recientemente tuvimos una reunión con los consejos parroquiales pastorales, donde se propone hacer el cambio en las parroquias de energía regular, energía eléctrica, a energía movida con sistemas fotovoltaicos, para que eso sirva de modelo para el resto de la comunidad. Así que estamos dando pasitos en esa línea. Me gustaría poder terminar con una cita del Papa Francisco, la cita numeral 244, que dice: mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto con todas las criaturas caminamos por esta tierra buscando a Dios, porque si el mundo tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que le ha dado el inicio, al que es su creador. Caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestras preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Amén. Agradezco la invitación que me han hecho para poder participar de esta experiencia. Creo que tenemos una voz que expresar, pero antes de expresarla tenemos que escuchar lo que la creación nos está, no diciendo, gritando hace tanto tiempo, y que es hora de nosotros prestar atención a ella. Es un modo también de escuchar a Dios, es un modo también de descubrir por dónde, ¿verdad?, el Espíritu nos está invitando a caminar juntos, a unirnos, ¿verdad?, y hacer la diferencia. No porque seamos mejores, sino porque tenemos la tarea como cristianos y cristianas de cuidar, de conservar y poder hacer que otros disfruten de lo que nosotros hemos tenido oportunidad de disfrutar ahora. ¿Está bien? En este momento pues lo dejamos ahí, arriba.